Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios en esta mañana. Él es bueno y sus propósitos siguen avanzando en nuestras vidas. Dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, pues, y me da a mí de compartir la palabra aquí con ustedes y poder aprovechar este tiempo y que sea Dios direccionándonos hacia lo que Él quiere con nuestras vidas y que podamos levantarnos cada día más. Ese es lo que queremos, hacer la voluntad de Dios, caminar en los propósitos del Señor. Bueno, ya hemos comenzado una serie del libro de Nehemías y también hemos comenzado otra serie, son dos series que tenemos del libro de Santiago. Hoy vamos a ver Nehemías capítulo 2, versículo 1. Tuvimos unos empases aquí hoy, pero bueno, damos gracias al Señor. Nehemías 2, versículo 1. Ya hemos venido hablando de Nehemías capítulo 1, la situación en que estaba el pueblo de Dios después del exilio, donde pues Dios utiliza a Nehemías para la reconstrucción de las murallas, pero también la reconstrucción del pueblo también espiritualmente. Recuerden que el pueblo de Dios estaba en una situación, dice ahí, en gran mal y afrenta. Los muros estaban derribados. Bueno, y Nehemías dice que se sentó, oró y comenzó la oración, que fue lo que vimos la vez pasada acerca de la oración, ¿verdad? Vimos y la oración que hizo Nehemías tenía algunos principios importantes que lo estuvimos observando, y ahora pues como que ya viene como la respuesta de esa oración. En el capítulo 2, ¿verdad?, entra ya como la respuesta de la oración, ¿verdad? Y yo le he colocado un título: la oración y los propósitos de Dios. Ese es el título de hoy: la oración y los propósitos de Dios. La oración y los propósitos de Dios. Como les dije, tuvimos unos inconvenientes antes pero bueno, aquí estamos. Quiero que alguien me lea desde allá fuerte, o que alguien pase acá y me ayude pues a leer acá. Tengo un inconveniente acá con la escritura, porque se dan cuenta, no es mi computador, no tengo la escritura aquí. Entonces necesito a alguien que me lea desde el capítulo 2, versículo 1 al 8. Alguien aquí frente mío, no tengan miedo. Se viene Carlos. Sí. Amén. Para ahí. Deja que siga él acá. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que lo señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me frenquen al paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaz, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo encendió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Gloria al Señor. Bueno, vemos acá la respuesta de la oración, ¿verdad? Qué hermoso es saber que pues Dios escucha nuestras oraciones de una manera pues cuando están unidas a sus propósitos. Amén. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de que Dios sí escucha nuestras oraciones. Recuerden que en el capítulo 1 Nehemías estaba orando, confesó pecados, trajo a memoria las promesas de Dios. Pues Nehemías hizo una oración, ¿verdad?, bien, con buena sensibilidad y conectado con el propósito de Dios. Porque de pronto nosotros podemos decir, orar, ¿verdad?, y muchas veces podemos orar de una manera que pues Dios puede decir que no, porque no es el propósito de Él. Pero Dios puede decir espera, ¿verdad? Entonces, o puede decir que espere, o puede decir que sí, o puede decir que no, porque esas son respuestas, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que Dios da respuesta a las oraciones, pues no estamos diciendo mal. Dios da respuesta, pero Dios puede decir una respuesta, en una respuesta puede decir que no, o puede ser que sí, o puede ser que espera. Bueno, entonces nos ubicamos, ¿verdad?, en esta parte, porque qué hermoso que Nehemías, antes de venir y comenzar el viaje a Jerusalén, lo que tenía planeado, ¿verdad?, lo que venía orando, él primeramente se fue ante Dios, primeramente se fue a la presencia de Dios, fue a descargarse delante de Dios, y inclusive pues el plan que Dios tenía, pues en esos meses, 4 meses pasaron desde que, como dice ahí, el mes de Kisleu, y el mes donde estamos es el mes de Nisan, que puede ser marzo o abril. O sea, pasaron alrededor de 3 o 4 meses aproximadamente, donde él viene orando y haciendo el plan, porque cuando el rey le pregunta qué cosa pide, ya él sabía lo que iba a pedir. Entonces vemos muy un plan ordenado, ¿verdad?, por Dios mismo. En la mente de Nehemías tenía un plan, y ese plan primero comenzó ¿dónde? En la oración, ¿verdad?, pidiéndole a Dios. Y cuando nuestra oración se une a los planes de Dios, entonces hay respuestas inmediatas o a largo plazo, a mediano plazo. Cuando nuestra oración, como dice Santiago, está basada en nuestra humanidad, ¿verdad?, en nuestra carne, nuestra propia mente, como dice allá, pues orad y pedid mal para gastar en vuestros deleites. O sea, esa oración es desechada por el Señor. Entonces vemos que qué hermoso que pues Dios esté dando respuesta a la oración de Nehemías, y creo que pues también, como dice en Primera de Juan, si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, ¿verdad?, y escucha nuestras oraciones y da respuestas de acuerdo al tiempo que Él ha preparado. Recuerde que Dios es un Dios de propósito,
Dios es un Dios de propósito. Dios no actúa porque Nehemías estaba llorando, porque Nehemías tenía los sentimientos encontrados con su pueblo. O sea, Dios no obró de acuerdo primeramente a eso, sino que Dios obró en conforme al propósito que él tenía. Es más, Dios escogió a Nehemías y puso en el corazón de Nehemías qué oración debía hacer. Y eso es lo que habla el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones, y que Él guía, el Espíritu Santo guía, es la guía, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad? Él nos guía, dice, en nuestra debilidad, porque a veces hemos de pedir como conviene, dice Romanos, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros. O sea, somos, ¿verdad?, esas personas que Dios toma para hacer su plan y propósito. No creamos que somos los que le vamos a torcer el brazo a Dios llorando o tirándonos en el piso o dándole a la pared, Señor, y por eso Dios se va a mover, ¿verdad? Más bien vamos a pedirle que pues nosotros nos alineemos al propósito de Dios en su oración, en la oración que hagamos. Bueno, entonces yo quiero resaltar varios puntos acerca de la oración y los propósitos de Dios. Lo primero que quiero resaltar es el tiempo y los propósitos de Dios. Número 1, el tiempo y los propósitos de Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. No es en el tiempo de nosotros. Amén. Bueno, yo quiero que usted vaya al versículo Nehemías 1:1. Yo creo que otra vez me lo lean fuerte para que me hagan memoria y poder resaltar esto. En el capítulo 1, versículo 1, ahí comienza a decir una fecha, y esa fecha tiene algo de importancia. Y dice que sucedió cuando Quisleu, amén. Bueno, ahí. Entonces el mes de Quisleu es el mes entre noviembre y diciembre en el calendario hebreo. Entonces, ¿por qué esa fecha? En el año 20, ¿cierto? Ahora mire capítulo 2, versículo 1. Otra vez, ahora no dice Quisleu, sino que en el mes de Nisan, pero en el año ¿qué? En el año 20, o sea, era el mismo año. Era el mismo año. Entonces, ¿te recuerden que el calendario antes iba de atrás hacia, se contaba era al revés? Sí, era el mismo año, pero para nosotros poder cambiar para fuera otro año, al año 21. Pero entonces, como esto era al revés, bueno, entonces, mes de entre marzo y abril. O sea que ¿cuántos meses pasaron? Si fuera noviembre hasta marzo, 4 meses. Bueno, ese es un tiempo aproximado, entre 4 meses. Entonces, comenzó Nehemías con la inquietud, ¿cuándo? En noviembre, ¿verdad? Y comenzó a orar, a inquietarse. Comenzó a confesar su pecado, los pecados del pueblo, comenzó a traer las promesas de Dios y a organizar el plan que Dios tenía. O sea, que Dios en esos 4 meses, Dios le ordenó el plan a Nehemías, lo que él iba a hacer, ¿verdad? Entonces dice que entre esos 4 meses era el tiempo de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir tiempo de Dios. No, yo no le voy a decir, hermano, que ahora en 4 meses usted va a tener lo que Dios, no. O sea, para Nehemías el tiempo de Dios fueron 4 meses, para él comenzar, ¿verdad? Para él comenzar y que Dios se moviera de acuerdo a sus propósitos, los propósitos que él tenía con el pueblo.
Recuerda que esto no era para glorificar, y Nehemías no lo vio así, para él glorificarse, para que, no, porque aquí Dios me va a usar es a mí, si no estoy yo aquí. O sea, recuerden que Dios lo levantó a él para un propósito. El pueblo estaba como en gran mal y afrenta, estaban decaídos, desanimados, ¿verdad? No había nadie, y Dios puso a Nehemías allá en la capital, ¿verdad? De reino, en Susa, ¿verdad? Lo había colocado allá, lo había preservado, lo había guardado, lo había tenido en el temor de Dios, a todo eso, para que este plan se cumpliera. Porque Dios tenía propósitos de levantar al pueblo, pero ¿quién lo iba a hacer? Tenía que ser a través de alguien, de una persona. Y esa persona lo primero que comenzó a hacer fue a orar. Amén. Entonces, entre el mes de Quisleu y Nisan, 4 meses, eso simboliza el tiempo de Dios. Nehemías demoró 4 o 3 meses orando para ver la respuesta de Dios. Esto quiere decir que es el propósito y el tiempo de Dios. Amén. Entonces a veces nosotros oramos una vez, oramos un año, oramos, o sea, ponemos hasta tiempo. Muchas veces nosotros, hay personas que le colocan tiempo a Dios. Señor, te pongo a diciembre para que me dé respuesta. Primero tenemos que analizar si lo que estamos orando es el propósito de Dios. Y segundo, tenemos que esperar el tiempo de Dios. La palabra dice en Gálatas, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene una hora, ¿verdad? Debajo del cielo. Y si nosotros tratamos de adelantarnos, nos desesperamos, ¿verdad? Nos desesperamos por esto muchas veces. Y la oración tiende a ser, no, yo estoy orando, hermano, pero ¿cómo está orando? Ese es el problema. No estoy orando para que sea ya en 4 meses que Dios me dé la compañera. Los que están solteros, me dé la provisión. Es el tiempo de Dios. No, porque Dios este año me tiene que bendecir económicamente, o este año el ministerio tiene que salir a flote, porque si no, o sea, muchas veces, o mi familia se tiene que convertir, es ya. Y yo ahora mismo, o sea, actualmente en la iglesia actual, ¿verdad? General, o sea, se ha entrado esa parte donde ya no es con respeto que hablamos a Dios, sino que lo ordenamos a Dios. O sea, ya no, Dios no es Dios, sino nosotros. Porque Dios es el que sabe el tiempo de todo, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada, nosotros no sabemos qué va a pasar. Podemos pedir algo y quizás no sabemos a qué nos va a llevar eso, qué consecuencias va a tener si Dios nos da esto. Nosotros a veces no sabemos eso. Dios conoce todo. Entonces Dios sabía que en estos 4 o 3 meses de Nehemías era una preparación, era ordenando el plan que él tenía con el pueblo. ¿Y Nehemías dónde estaba? Allá todavía. En la capital, él era copero, ¿verdad? De rey, probaba las bebidas, las comidas, era una persona cercana, ¿verdad?, al rey. Entonces, Dios toma también esto, Dios lo había puesto a él para eso, pero fíjese que él no comienza a usar su influencia, sino a orar. Él comenzó a orar, y eso nos deja ver que era un hombre de Dios. Y esa oración estaba primeramente llegando a Dios, y Dios estaba tocando el corazón del rey, porque Dios es el que toca los corazones.
Dios es el que se mueve, Dios es el que, o sea, no somos nosotros, no es la influencia humana, no es lo que humanamente yo pueda hacer, no, porque yo soy cercano al Rey, yo soy amigo de Él, yo paso con Él. Ahora me voy a poner a llorar aquí para que Él me vea y Él se mueva y yo tenga la respuesta rápido. Inclusive cuando ya el Rey le dice que sí, Él comienza a orar, una oración rápida, ahí en su mente quizás. Entonces, eso es lo primero. Ahora vamos a lo segundo. Número 2, Dios usa el quebranto de Nehemías. Gloria al Señor. Dios usa el quebranto de Nehemías. Gloria al Señor. Dios usa el quebranto de Nehemías. En el versículo 2, vamos a leer, alguien que me lo lea de allá, fuerte. Y ahí resaltamos la parte de cuando él le pregunta, que el rey le pregunta, pero ¿por qué está triste? ¿Verdad? Léalo a ver, ¿quién me lo lee fuerte? Amén. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué era qué? Quebranto de corazón. ¿Por qué está triste? ¿Por qué estás triste? ¿Y qué le dijo él? En respuesta fue, porque el versículo 3, ¿qué fue lo que le dijo Nehemías? Amén. Bueno, ahí le contó al rey qué estaba pasando. Ahora, ya él le había comentado a quién. A Dios. Ya Dios sabía, pero él le comentó a Dios, mira cómo está esto. Y Nehemías, recuerden que él se sentó y lloró, hizo duelo. Este duelo, digamos que seguía. Este duelo demoró 3 meses, 4 meses, todavía seguía el duelo, porque él hasta que no viera la respuesta, pues no se iba a levantar de allí. Entonces, Dios usa muchas veces nuestro quebranto, las cosas, o sea, comienzan primeramente Dios a sensibilizarnos a nosotros, comienza a dolernos algo y comenzamos a orar por eso. Por eso Dios puso nuestras emociones, para Él obrar a través de ellas. Las emociones de Nehemías estaban cargadas, ¿verdad?, por su pueblo, preocupado. Pero esto, recuerde que lo llevó ¿dónde? A la oración. Y ahora estaba siendo llevado al rey. O sea, porque primero lo hizo ante Dios y luego el rey se dio cuenta de que estaba triste. Ahora, esto no se podía hacer cuando un copero o un súbdito del rey tenía que estar alegre. Tenía que o sea, por eso él tenía miedo aquí de estar triste, y él trataba de hacer las cosas ahí, lo que el rey, ¿verdad? Y trataba de hacer su labor, pero se le notaba la tristeza, no pudo ocultarla, él trataba de ocultarla, pero fíjese, Dios mismo estaba permitiendo eso, para que el rey se diera cuenta de que de la carga que él tenía emocional, ¿verdad? No era enfermedad. El rey mismo dijo, esto no es enfermedad física, esto sí no es quebranto de corazón. ¿Y qué te pasa? Un rey preguntándole a un copero que qué le pasa. Tenía que haber confianza, ¿verdad? Y se estaban rompiendo las reglas. Esto no se hacía, esto era inusual. Es más, él tenía que estar alegre ahí. Si no estaba alegre, tenía que fingir que estaba alegre.
porque hasta la muerte podía traer si estaba triste. Por eso él dice, cuando le dice, para siempre vive el rey. Esa era una frase que ellos usaban en ese entonces. Esa frase también se la usa Daniel. También la usa porque es el mismo tiempo. Más o menos están ahí en un tiempo cercano. Entonces Dios usó el quebranto emocional, la sensibilidad y la sinceridad de Nehemías por su pueblo. Tenía dos cosas ahí, ¿verdad? Sensibilidad y sinceridad con el rey. Sensibilidad por lo que le pasaba y le estaba pasando. Fíjense que también algo ahí muy importante es que él no dijo Jerusalén está, sino la casa de los sepulcros de mis padres. ¿Sabe por qué no? O sea, una posible razón por qué no dijo Jerusalén era porque Jerusalén con estos reinos, ellos habían sido muy rebeldes con ellos. Había problemas políticos, todavía habían. Y decir Jerusalén era recordar como que la disputa que ellos tenían con ellos y todo eso. Entonces él le dijo, o sea, se fue por esta parte, él dijo, la casa de los sepulcros de mis padres. Le cambió eso por no decir Jerusalén. Entonces, el punto es que Dios usa nuestra sensibilidad, o sea, Dios actúa a través de nuestra sensibilidad, a través de nuestro quebranto. Dios puede hacerlo él mismo, pero Dios decide usar nuestra sensibilidad, nuestro quebranto, ¿verdad? Para él moverse a favor, ni siquiera de él mismo, sino a favor del pueblo. Dios había decidido, ¿verdad?, usar el quebranto de Nehemías para mover al rey. Y él no lo quería. Mire, aquí había como una negación de él. Él no quería demostrar que estaba triste, que estaba quebrantado, que estaba cargado por su pueblo. Él no quería, porque eso no era usual. Pero Dios permitió que el rey se diera cuenta para que él le comentara qué era lo que estaba pasando. Entonces, a pesar de que nuestras emociones a veces dejamos actuar el enemigo en nuestras emociones, pero hay veces que Dios las usa. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es una donde Dios usó esas emociones. Y delante del rey, Artajerjes, que no era cualquier persona en ese tiempo. Esto nos deja ver que muchas veces tenemos que expresar, no a todas las personas, no en todo el tiempo, pero tenemos que expresar lo que nosotros sentimos. Jesús en la cruz del Calvario, que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, esto no hizo que el propósito cambiara, pero sí le ayudó como hombre, ¿cierto?, a descargarse en la oración. En este caso, él no lo está haciendo delante de Dios. Jesús lo hizo delante de Dios. Él lo está haciendo delante del rey, que era la autoridad en la parte humana, y él no lo quería hacer. Muchas veces tenemos que tener ese discernimiento, porque ¿cómo a veces nos va a ayudar una persona si nosotros no sabemos cómo está y qué le pasa? ¿Cómo podría el rey, si el rey no habla con Dios, si no tiene otros dioses, no leía nada de lo que había del Antiguo Testamento, cómo iba a saber él qué era lo que le pasaba? Entonces tenía que abrir y decirle la realidad de lo que estaba pasando. Muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo.
para que nos puedan ayudar. Cuando nosotros guardamos esas cosas, y hay cosas que no debemos guardarlas, tenemos que buscar, aunque el rey no era una persona espiritual, pero Dios lo estaba moviendo, era él. En el momento Dios lo estaba haciendo así, de esa manera. Dios estaba moviendo al rey para el propósito. Es más, ya Dios lo había movido. Recuerden que por mano de Dios, ¿verdad? Dios había puesto en ellos que ellos volvieran a las tierras de ellos de nuevo, porque ellos estaban en cautiverio. Entonces, vamos a seguir mirando. Número 3, la respuesta a la oración. Bueno, vamos a leer el versículo 4 de nuevo, de ahí en adelante. Y ahí vamos a encontrar 4, el 5. ¿Qué dice? Alguien que lo lea fuerte de nuevo. Amén. Mire lo que tenía. Fíjese, Nehemías era un líder de oración, pero también era un líder ordenado en acción. Nehemías estaba orando, había orado a Dios. Ya tenía el plan en esos 3-4 meses que habían pasado en oración. O sea, no solamente, a veces nosotros oramos, pero a veces no tenemos, o sea, si Dios nos dice, aquí el rey le está diciendo qué cosa pide, pero a veces nosotros, si fuera Dios que nos dijera a nosotros qué pide, a veces no sabemos. Si uno dijera, Dios, yo quiero que tú me ayudes a salir adelante en esto económicamente, y Dios le dice, bueno, sí, pero ¿qué negocio vas a poner? Comienza uno a dar vuelta. Pero si tuvieras todo el dinero para hacer algo, para una microempresa, una empresa, ¿qué harías? A veces ahí nos quedamos. O sea, Nehemías tenía estas dos cosas. Tenía la oración y tenía la forma, o sea, ya Dios le había dado la forma, qué era lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Nehemías no iba a improvisar. ¿Qué era lo que iba a hacer ahora? A veces nosotros tenemos que hacer esa improvisación, porque a veces no tenemos claro todavía qué es lo que vamos a hacer. Nehemías ya tenía el plan. Por eso le digo que el tiempo de espera sirve para eso, para uno ordenar y pedirle a Dios dirección. Ya Nehemías tenía claro qué iba a hacer, reconstruir la muralla, y dice, yo la reedificaré. Lo otro es que a veces hay oraciones inmediatas. Cuando él le dijo, ¿qué cosa pide? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Ahora, no fue que le dijo, espérate ahí, rey, voy a orar, sino que pudo ser mentalmente, Señor, ayúdame en el plan que ya tú has venido dando a expresarle al rey. Fue una oración cortica, no demoró. Yo digo que probablemente pudo ser una oración así, como uno dice a veces, ayúdame. Como la oración que le hicieron los discípulos cuando iban hundiéndose en el mar. Maestro, sálvanos, ya. La oración que hizo Moisés cuando abrió el mar rojo, tiró la vara. Él, ¿por qué clamas a mí? Tira la vara. Yo no estoy diciendo que no oremos bastante, pero hay oraciones que son inmediatas.
no da tiempo para ir a arrodillarse. No da tiempo para... Ya después el plan ya venía. O sea, el plan ya venía de los 3-4 meses. Ya él no iba a orar, Señor, dame el plan aquí. ¿Qué cosa pides? Ya. Entonces dice, oré al Dios de los cielos, Señor, me imagino, no es que sea eso, pero yo me imagino, acá en mí, que él dijo, Señor, ayúdame aquí en esto, y ya lo que he venido, y él comenzó a contarle al rey. Entonces hay oraciones inmediatas. A veces uno no le da tiempo sino solamente de decir, Señor, estoy en tus manos. Así es. Entonces hay oraciones inmediatas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted va de pronto y hay un accidente y usted no le da tiempo de coger. Bueno, yo voy a, antes que su padre para el accidente, voy a orar. O sea, el Señor, y no, de pronto no da tiempo ni de arrodillarse ni nada, sino en el corazón. Esta oración fue en el corazón. Se nota que había una comunión con Dios. Porque fíjese, él oró allá en el palacio, pero ya estaba solo, cuando estaba solo. Por eso se dice que Nehemías es el autor de este libro, porque hay cosas que aparecen que fue el autor, que son mismas del autor, porque dice, ¿qué cosa pide? ¿Qué pidió ahí? Solamente él sabe qué pidió, pero fue algo corto. Entonces dice que Esdras también escribió aquí en Nehemías, y hay fragmentos también de Esdras. Entonces debemos tener, ¿verdad? Obtener eso claro, tener eso claro. La respuesta de Dios a la oración. Dios responde a Nehemías. ¿Moviendo a quién? No, que el rey es el que le está haciendo eso. Él es el que quiere hacer eso. Recuerde que esos reyes eran paganos y ellos podrían estar pensando otra cosa. Ellos podrían estar pensando de que esas personas allá en el exilio podían estar gastando comida, tenerlos allá improductivamente. Ellos podían estar pensando que si ellos se forman como nación tienen que llevar los tributos allá, porque siguen gobernados por ellos. Pero, o sea, en el propósito de Dios no es eso. Muchas veces las personas están pensando que te están haciendo un mal, pero, o sea, Dios está haciendo un bien del otro lado del propósito de Dios. Mire que los judíos pensaron que estaban matando a Jesús haciendo un mal, ¿cierto? Pero era un bien para la salvación, y ellos no lo sabían. Muchas veces podemos estar viendo las cosas como lo estamos viendo humanamente. Pero Nehemías, ahorita que llegué a una frase que ahí va a decir, él no lo estaba viendo humanamente. Él no lo estaba viendo así, él lo estaba viendo porque él estaba orando y estaba viendo una respuesta de Dios. Por eso nosotros debemos orar y orar y orar por todo, porque aún las simples cosas las vemos normales en la vida, muchas de ellas son respuestas de Dios, quizás hasta, no sé si todas, y nosotros lo vemos como que, oh, eso tenía que pasar. Lo vemos como un evento normal de la vida y son respuestas de Dios. Por eso cuando nosotros no oramos y sucede algo, es por eso que lo vemos normal, porque como no estábamos orando, quizás era la respuesta a la oración de otra persona, porque en el momento hasta del mismo Dios mismo que intercede por nosotros.
Amén. Entonces, métanse en la oración en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Él le preguntó, ¿qué cosa pides? No, yo no sé. Déjame ir a orar 3 días de ayuno y de oración. Así hacemos nosotros. Cuando, estamos desprevenidos. Nehemías sabía que era lo que iba a pedir, porque sabía cuál era el propósito. Él sabía por qué Dios lo había puesto allá. Y él no tomó esa posición para el beneficio de él solamente, sino del pueblo de Dios. Entonces, cuando él le dijo, ¿qué cosa pides?, hizo una oración silenciosa. Oré al Dios de los cielos. La oración silenciosa es esa, que tú estás ahí, ¿verdad? Pero estás diciéndole a Dios en el corazón, es esto, Señor, es esto, es lo otro. Yo creo que esa oración la hacemos todos cuando estamos en comunión con Dios. Porque cuando uno se voy a entretenerme aquí. A veces uno suele, cuando va de viaje así, y le da tiempo para ir pensando, pero relacionando los pensamientos con el propósito de Dios. Eso es comunión. Silenciosamente. No tiene que armar su bulla porque todo el mundo sepa a las 3 de la mañana porque primeramente no queremos que nadie primeramente impactar a alguien. Ahora, él no quería impactar al rey porque eso es lo que él trataba de no hacer. Pero Dios lo estaba moviendo a él y Dios se movió allí. Bueno, entonces pasamos a más adelante. Vamos a seguir mirando el versículo 5, el versículo 6. ¿Quién me lee ahí fuerte? Versículo 7, del 5 al 7, vamos a leer ahí. Amén. Bueno, fíjense, ahí dice algo muy importante, que la reina estaba ¿qué? ¿Y por qué dice, que la reina estaba? ¿Qué función cumplía la reina ahí? ¿Por qué dice que estaba junto a él? Porque podría ser que ella era una influencia para escuchar, que el rey escuchara. Directamente el rey estaba haciendo. Ahora, ¿qué es y ahí vemos unas funciones de la esposa, ¿verdad? Influencia, ¿verdad? Buena influencia de parte de Dios. Ella estaba ahí, pero ella, digamos que Dios usa también la sensibilidad de ella. Podría ser que ella es la que también está usando Dios para mover más al rey, porque Nehemías dice ahí que la reina estaba junto a él. Entonces ya venía Dios actuando y Dios puso a esa persona, a la esposa, ¿verdad?, para mover, para seguir moviéndose. Mire todo lo que hace Dios. Dios va a permitir que en el tiempo
usar las personas para su propósito. Nehemías no dijo, bueno, que yo quiero una reunión con usted y la reina, Se estaba dando de una forma normal, pero era Dios el que había planeado eso. Ahora, cuando él dice, ¿qué tiempo vas a durar? Y dice, le señalé el tiempo y agradó al rey. O sea, porque aquí se están combinando la oración y la acción. O sea, es tener un plan. Y yo escuchaba que cuando Esdras, ¿verdad? Cuando Esdras hizo el segundo viaje, ¿verdad?, de los exiliados, Esdras no, o sea, y no era que uno tenía fe y el otro no. Esdras no pidió que lo acompañara nadie, que no tuvieran guardas ni nada de eso. Pero Nehemías sí pidió, y no quiere decir que uno tenía fe y el otro no, sino que uno hace las cosas de una forma y otro lo usa de la otra forma. Porque nosotros podríamos decir, bueno, Esdras en el segundo viaje de los que vinieron de allá, de exiliados, pidió, no, yo no quiero, sino que Dios nos guarde. Pero Nehemías está pidiendo que se le franqueen el paso, te está pidiendo, dijo el tiempo que iba a durar. Ahora, esto venía orado. ¿Y qué tal si él le dice, no, yo voy a demorar no sé cuánto? Bueno, entonces no va. ¿Tenía un proyecto o no? ¿Es pecado hacer proyectos? Sí, pero sin Dios, sin dirección al propósito de Dios. ¿Dios es un Dios de planes o no? Dios planea las cosas. Dios no actúa así, no, que yo iba para allá y, por ejemplo, el plan de redención no fue, Jesucristo no fue el plan B de Dios. Eso estaba en el plan A. Dios sabía qué iba a pasar a los judíos, Dios sabía en qué momento iban a llegar los gentiles, Dios sabía todo lo que lo iban a rechazar, lo iban a matar, todo estaba en el plan de Dios. Entonces, Nehemías tenía un plan. Entonces usted, para hacer un plan o un proyecto de vida, un proyecto de algo que se va a hacer, necesitamos que direccionarnos en la palabra de Dios. Nosotros lo tenemos más claro. Ellos no tenían todavía todo lo que tenemos nosotros. Y muchas veces nosotros nos lanzamos así. Órele a Dios. Yo les aconsejaba a los jóvenes que de pronto en el futuro quieren casarse. Les he dicho, hagan un plan en oración, un proyecto de vida, pero en lo espiritual y en lo humano, lo físico. Eso es pecado. Oh, deja que Dios venga y te traiga. No, mire, cuando hay un plan así, orándolo a Dios y organizándolo, Dios, o sea, mismo pone en el corazón de uno cómo Él quiere hacer las cosas. Si uno le pide a Él. El Salmo dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, o sea, estar en una comunión íntima profunda, ¿verdad? En un deleite profundo con Dios, y Dios pone los planes de Él en nosotros. Por eso dice, te concederá las peticiones del corazón, porque en el corazón lo que va a haber cuando hay deleite con Dios, ¿qué es? Los propósitos de Dios, agradarle a Dios, servirle a Dios, obedecerle a Dios. Eso es lo que hay cuando hay un deleite con Dios. O sea, uno quiere hacer todo lo que Dios le pida a uno. Entonces fíjese que no es malo hacer un plan. ¿Será que usted se ha sentado y le ha pedido a Dios dirección, a Dios, Señor, quiero que usted me direccione? Eso no es de un día para otro, no es así, no, que ya lo tengo. Fíjese que Nehemías demoró 3-4 meses organizando esto y orando, y de pronto, no, esto no, esto todavía no, esto es en lo último, de pronto este es el comienzo.
¿Cuántos días voy a demorar? Bueno, en tal día, todo eso, todo lo tenía organizado. Dios actúa bajo el orden. Sabes que muchas veces nosotros oramos bastante, pero planeamos poco. Y por eso a veces nada más nos quedamos porque a veces Dios quiere que también oremos, pero también actuemos en conformidad a su propósito, a su proyecto. Nehemías tenía claro cuál era el proyecto, el propósito, porque hasta los días tenía. Y después que le dijo, le agradó al rey. O sea que Dios actuó en Nehemías para, quizás si él le pone esto y no le agrada. Fue direccionado por Dios. Son cosas que Dios y nosotros pues a veces no sabemos, pero Dios las pone. Así actúa Dios todavía, Dios actúa así. Dice Pablo que, ¿recuerdan cuando predicamos Filipenses, donde iban para Frigia y Panfilia, y el Espíritu Santo no se los permitió? No sé cómo fue eso, qué impedimento hubo, no sé si fue en el corazón, no sé si fue que ellos trataron y la ciudad quién sabe qué estaba pasando. No, la Biblia no dice cómo el Espíritu Santo no se los permitió. No lo dejaron entrar quizás, no sé. O fue en el corazón que sintieron que ya no, para allá no sé. ¿Ven? Entonces, del otro lado estaba un varón macedonio. Ven y ayúdanos. Y ahí se formó la iglesia, ¿verdad? De Macedonia, Filipo. De ahí comenzaron Dios a moverse. El plan de Dios, miren eso. Aquí vemos también lo mismo. Nehemías, 3-4 meses orando. Y ya Dios comienza a moverse, pero ya él sabía qué era lo que había orado y lo había organizado en oración con Dios, sabía cuántos días, estaba listo para la acción. O sea, lo práctico, o sea, él le pregunta algo práctico, ¿y cuántos días va a demorar tu viaje? No, tantos días. Y después allá dice que no me acuerdo ahora en el momento, cuando lleguemos allá lo vamos a resaltar, pero él dice que demoró tantos días reconstruir y quedó hasta la mitad. Luego después fue allá a pedir como que otra prórroga de tiempo, porque ese fue hasta ahí es donde llegó. Y luego fue allá de nuevo para seguir ahí construyéndola hasta terminarlo. Para el guardabosque, para que le franquearan el paso, para la madera que iba a utilizar. O sea, él sabía, o sea, en el proyecto estaba metido que necesitaba madera. ¿Qué tal si él se va? No, bueno, yo voy, Dios va conmigo. Y el guardabosque ya no sabe. No, que Dios le ponga en el corazón, pero si era el rey el que daba la orden, tenía que ponerlo era en el rey. Y el rey lo tenía al frente. Y lo tenía cerquita, más cerca que el guardabosque. Entonces Dios hace las cosas también en el orden. ¿Cierto? Dios hace sus cosas en su orden. Dios es un Dios de orden. Entonces yo no sé usted qué está planeando o qué está orando. Comienza a hacer un plan. Ahora, ¿qué corresponde a Dios y qué le corresponde a usted y a mí? Que Dios me direccione en eso. No quedarnos cortos en lo que corresponde a nosotros, que viene de parte de Dios, porque todo viene de Dios.
¿Qué hace usted cuando usted comienza a, bueno, yo voy a hacer esto, necesito esto? Eso es primero, eso no es que, bueno, yo necesito, no es que se me había olvidado que necesitaba la madera y que necesitaba, ahora estoy acá en la mitad del camino, y eso demoraba, ese viaje demoraba. Eso no era que yo me cojo aquí el avión y me voy y en 2 horas estoy allá, no. 4 o 5 meses de viaje para decir que se me olvidó un fósforo. Se me olvidó la carta ya. ¿Ah? Imagínense, para regresarse. Entonces, qué hermoso. Vemos aquí Dios actuando, Dios poniendo todo. Leímos el versículo 7, ¿cierto? Vamos a leerlo de nuevo otra vez y leemos el 8. Retomamos ahí. Versículo 7, otra persona que me lo lea, o la misma, o otra, no sé. ¿Qué es lo que dice? ¿Según la qué? Benéfica mano. Mire, necesitaba madera para el palacio, para la casa, perdón, para el muro, y ya estaba incluido. Y la casa donde se iba a quedar él. Entonces, ¿qué es la frase que usa? Si le place al rey. Era una persona, o sea, porque él estaba bajo autoridad de él, no iba a ir con su respeto. Él le dijo respetuosamente, si le place, no, que usted tiene que soltarme esas cartas y que me franqueen el paso y de la madera, no, si le place. Recuerden que él estaba bajo la autoridad de él, humanamente hablando, pero todo estaba bajo la autoridad. Entonces eso es lo que él dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre. ¿A quién le atribuyó él la respuesta? Entonces, número 4, el éxito debe ser atribuido a Dios. Amén. 2, que Dios me dio eso es porque yo estaba ahí con él, cerquita, yo era el copero. Nehemías había descubierto en su corazón que él era copero porque Dios lo había puesto ahí. ¿Qué crees tú en tu corazón que si ha venido un beneficio a tu vida ha sido por qué? ¿Por la gracia de Dios? ¿O es por ti? ¿Sabe que cuando nosotros manejamos estas cosas nos sentimos orgullosos? En vez de darle la gloria a Dios sentimos orgullo, ¿no? Es que yo canto bonito. No, porque es que yo, con esta nariz que tengo, no, es que con este cabello que yo tengo, y donde llegue todo el mundo tiene que verme. Soy un tipazo, una tipaza. Y la gracia de Dios, quien te dio eso, quien te puso en influencia, quien te puso cercanía, quien te puso, o sea, Dios permitió todo, lo había, o sea, la providencia de Dios. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿La tenía clara o no? ¿Quién lo había hecho? Dios. ¿Quién ha actuado? Dios. ¿Quién se había glorificado? Dios. Y esto nos tiene que llevar a ser humildes. Si usted cree que lo que en la vida Dios le ha permitido ha sido por usted, estamos mal enfocados.
Entonces, por eso es que a veces nosotros no le damos alabanza a Dios. Por eso es que a veces nos resulta difícil de coger y decirle, Señor, gracias por esto. Porque es que cuando nosotros le damos alabanza a Dios, nos estamos negando a nosotros, a nuestro propio éxito, a nuestras propias alabanzas. Cuando dejamos de darle la gloria y atribuirle a Dios lo que sucede en nuestra vida, las cogemos para nosotros y somos buenos para eso. Para coger cosas que no son de nosotros y cogerlas y no nos damos cuenta quién está detrás de todo. Y Nehemías lo resalta. Y eso me gusta que él lo resalte. Amén. De que él tenía claro que Dios era el que había actuado en el rey y en la reina. Quien lo había puesto allí como copero era Dios. Entonces, donde usted está ahora, Dios lo ha colocado. De pronto usted dice, pero entonces estoy mal, Dios me colocó. Sí, porque pues, a través de eso usted no sabe qué va a pasar. Lo mismo que en la historia de José. Yo veo a Dios ahí. Lo llevaron, lo vendieron y quizás José estaba pensando que los hermanos, y quizás él se dolió en su corazón cuando pensó eso, pero cuando él entendió que había sido la providencia de Dios que lo había preparado, ¿verdad?, para darle preservación a su pueblo allá en Egipto, entonces José se sanó su corazón. Dios va a poner personas. Dios va a poner personas cuando quiere hacer algo, cuando quiere mover algo. Yo tengo claro eso en mi vida. Y eso a veces, cuando usted comienza a pensar que fue injusticia que usted estuviera ahí en el lugar que tenía que estar, en el momento que tenía que estar, eso usted, si no lo enfoca bien, le hace doler el corazón. Señor, ¿y por qué tenía que estar yo ahí cuando sucedió eso y esto? Quizás usted no ha descubierto el propósito de Dios todavía, y por eso a veces estamos. Cuando José se vio con los hermanos, que dijo, no me enviaron ustedes acá, fue Dios. Entonces, acá tenemos a Nehemías, nació allá en el exilio, ¿verdad? Dios, mire, todo lo que permite, lo pone ahí, toman a unos jóvenes, los toman allá como tomaron a Daniel, lo pusieron ahí, le vieron, tenía que tener confianza con el rey, con todo esto, y para hacer este plan. Aquí no estamos resaltando a Nehemías, aquí estamos resaltando que el Dios que tomó a Nehemías. Porque muchas veces nosotros predicamos de la biografía de un hombre de Dios, Abraham. Pero ¿quién llamó a Abraham? ¿Quién lo sacó? Dios. Y predicamos de la historia de David y Goliat, pero ¿quién fue el que hizo que la piedra encajara allá? ¿Ustedes creen que humanamente eso puede suceder? No, eso es imposible. Amén, eso es una cosa sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Predicamos del hombre y no Pablo, pero Pablo mismo dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Lo mismo, y vemos siempre en los hombres que Dios ha utilizado esto, que le daban la gloria a Dios. Entonces yo veo que muchas veces Dios es rebajado y que la persona es puesta más arriba de Dios, y eso se llama idolatría. No, Dios usó a los reformadores, a Martín Lutero, pero mire, ¿quién obró en Martín Lutero? Si eso es una confusión que él tenía ahí, Dios mío, fue Dios mismo, porque cómo podía él aguantar todo eso y hacerse
quizás hasta perder su vida por defender la verdad de la palabra de Dios. No es usted, no soy yo, es Dios. Dele un aplauso a Él, amén. Es Dios, dígale que está a su lado, es Dios. Es Dios, hermano. Según la benéfica mano de Dios sobre mí, el éxito atribuido a Dios, eso es una alabanza. ¿Será que usted puede pensar en 5 cosas que Dios ha hecho donde la benéfica mano de Él ha estado sobre usted? Haga un ejercicio de eso en una oración para que vea. Usted comienza, mira, Señor, esto, lo otro, esto. No, porque Dios fue el que usó al hermano mío y me dijo del trabajo sí, lo dijiste bien, es que lo usó fue Dios. Y para traerte la noticia a ti. Por mano de Dios fue hecho. Por propósito de Dios fue movido. En Dios no hay casi. No, yo casi, pero si el hermano fulano de tal no se atraviesa, eso hubiese sido para mí. Ustedes no han oído hablar de los casi. Casi me gano la lotería. Si no es por 2 números que no. Casi me caso, pero es que si no está la reina ahí, ¿quién la puso ahí en el momento? Es que yo llegué y no estaba. Si hubiera estado la persona esta, yo estuviera ahí en ese puesto. No era para ti, hermano. Es que el trabajo metí la bebida y llegó uno delante de mí, iba delante de mí, y el otro le dieron, porque yo llegué, me retrasé 5 minutos y el otro llegó primero. No era. Ahora, no, esto no quiere decir que usted va a estar dormido y va a estar, no. Es que usted tenía toda la diligencia y toda la. Pero hay veces que uno le pone diligencia a las cosas, le pone esfuerzo, y no pasan. Porque eso no es la voluntad de Dios. Y ha orado bastante. Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado el aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto de la oración tenemos que enfocarlo bien. Porque a veces parece que nosotros estuviéramos como haciéndole la guerra a Dios mismo. Es que tú tienes que hacer esto porque... por esto y esto y esto, porque ya no puedo más. ¿Quién da la fuerza para seguir? Más bien, Señor, dame fuerza si tengo que seguir esperando, porque si es propósito de Dios que espere, bueno, espero. Y muchos modelos de oración. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis 19, ¿verdad?, donde encontramos a Abraham intercediendo por Sodoma, ¿verdad?, donde estaba Lot. Él le dice que yo la voy a destruir. Dios sabía por qué la iba a destruir. Y él dijo, no, es que vas a destruir a justo con el impío. Y Dios, si es que ahí no hay nadie. Uno solo. Y Dios dijo, no, pero es que yo lo voy a hacer así. Yo lo voy a sacar a él y lo voy a destruir. No, pero es que ahí hay 50. Dios no sabía que no había nada. Bueno, Dios le dijo, bueno, vamos a hacerte ver que no hay nadie, porque Dios sabía que no había nadie. 40. Dale, y llegó hasta 5, 10. Y hay 10. Ahora esto, bueno, Dios, fíjese que Dios aún nos deja que oremos, pero Él sabe que no.
sea, que el propósito es que va a salvar, iba a salvar a como a Lot y a los dos hijas, ¿cierto? Porque la mujer que iba colada ahí, esos son los colados, que iba colada con él ahí, y como no era, quedó ahí en estatua de sal. Después eso terminó, o sea, fíjese, como la hermana me recuerda, que él se metió en una cueva y las hijas dijeron, bueno, para que no se pierda la descendencia, vamos a acostarnos con nuestro padre. Imagínense, ¿y dónde aprendieron eso? En Sodoma. ¿Y sabe quién salieron de los moabitas, enemigos del pueblo de Dios? Imagínate. De esa unión, mire, que trajo el problema. Lo otro es la oración de, creo que es Isaías 37 o Ezequiel. Bueno, total es que el hombre era íntegro y dice que Dios le iba que arreglara su casa, porque Dios lo iba. Y él viene y se pone en la pared, Señor, yo he andado con Ezequiel, he andado con integridad delante de ti, Señor, esto. Dame, y Dios dice que le añadió 15 años, ¿verdad? ¿Sabe que esos 15 años? ¿De ahí salió? Bueno, Manasés, el rey. Ay, entonces fíjese, ¿quién tiene la razón? Dios. Y nosotros nos ponemos a orar en el plan de nosotros, en el plan, yo he andado en el plan mío, en lo que yo pienso, y vamos a ver que lo que estamos orando no nos va a beneficiar a nosotros. Problema grande, Dios mío, de esos 15 años. Hasta ahí era el tiempo, ahí se quedó bien. ¿Y sabes para qué quedan esas historias ahí? Para que nosotros nos demos cuenta. Dios permitió eso para dejárnoslo ahí a nosotros. Para que nosotros nos enfoquemos. Ya nosotros tenemos todo el cuadro completo de las Escrituras. Estos hombres podían, fíjense, eran hombres de Dios y pudieron fallar en algo en esa parte. Nosotros tenemos el cuadro más completo. Ya nosotros no podemos, así como oró Ezequiel, Señor, yo oro. No se ponga en eso. Añade, no, que si Dios sabe, mire, Dios sabe cuándo da la vida y cuándo quita la vida. Y si Dios da un extra, es para mostrarnos que estamos nosotros equivocados humanamente. Que las elecciones de nosotros son equivocadas. Nosotros oramos y tenemos fe, no, pero es que yo oro y no importa lo que vaya a pasar, pero darle los 15 años, bueno. Y así, hermano, sucesivamente hay cosas en la Biblia que, bueno, que nos faltaría tiempo para seguir nombrando acerca de lo que es la oración y los propósitos de Dios. Tenemos que alinear nuestras oraciones a sus propósitos. Jesús hizo una oración por los discípulos y dijo que sean uno como yo soy uno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense, esas oraciones van direccionadas al propósito. Dios no quiere que nos santifiquemos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea que si usted ora, Señor, límpiame. Señor, esa es la voluntad de Dios. Esas oraciones siempre van a ser contestadas por Dios. Que Dios usa los instrumentos que Él quiera, como quiera. Bueno, ya eso sí no lo sabemos, cómo va a venir eso. De pronto usted oró y dijo, Señor, santifícame, y va a utilizar a la esposa, al hermano, al pastor, al hijo, el mototaxi. No sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Pero Dios utiliza
sus medios. Y si usted se da cuenta cuando usted dice, pero yo no estoy viendo respuesta, depende cómo estás enfocando. Porque de pronto Dios te está mostrando que hay algo malo, es cuando en las relaciones de acá, de nosotros, hay algo malo delante de Dios. Y Dios lo está permitiendo. ¿Pero por qué estás permitiendo esto? Por eso, porque para que nos demos cuenta, como no nos dimos cuenta orando, entonces nos vamos a dar cuenta acá. Y a veces nosotros eso no lo vemos como propósito. ¿Cierto? Hasta lo reprendemos. Reprendo al diablo y al hermano también en nombre de Jesús. Amén. Y hay casos diferentes donde Dios actuó. Pero fíjese, entonces ahí es donde nosotros no podemos encajarnos en una sola, porque hay variedad. Entonces, no, yo cojo la oración de esta que está ahí. Entonces, no, o sea, nosotros tenemos que cogerla en general. Todas y hacer un solo marco para nosotros poder tener más referencia a lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, ¿cuántas personas se les abrieron la cárcel en Hechos? A una. Pedro cuando oró, que eso nada más se abrió ahí. A Pablo, ¿por qué no se le abrió? Y Pablo, que era predicador, tenía fe, propósito, tenía el don de sanidad. ¿Por qué no se le abrió la puerta a Pablo? Y a Pedro sí. Propósito, por eso estamos hablando de eso. Propósito divino, ¿verdad? ¿Qué propósito tenía Dios en ese momento, en ese tiempo? Podía variar. Con Pedro lo hizo para mostrar algo y con Pablo lo dejó allá para mostrar otra cosa. Entonces, por eso es que este tema me gustó mucho, ¿verdad? Y así nosotros seguimos dando vuelta en la Biblia y vamos a encontrar mucho acerca de la oración y los propósitos de Dios. Usted dirá, bueno, yo estoy orando por mi familia, ¿por qué no ha pasado? Únase al plan de Dios. De pronto dice, espera. De pronto usted es el único que va a quedar convertido. Oh, yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué. De pronto para algunos va a ser así, para otros no va a ser así. Pero en Josué dice la palabra, que Josué dijo, mi casa y yo serviremos. De pronto a unos le va a ser así y a otros no. Y eso está pues en la voluntad de Dios y en propósito. No, y eso, ve, para uno aceptar eso, así como yo le estoy hablando de parte de Dios, eso no es fácil. Quizás usted hasta se puede ir hasta acá herido por mí y por la palabra, sí, porque la palabra dice que las palabras de los maestros son como clavos que de pronto a usted no le va a gustar que yo le diga, no hermana, pero no tome eso, o yo no le puedo engañar y decirle, no, así hermana, tenga esa fe y eso va a ser así como usted está diciendo, y porque la palabra lo dice. Yo no le puedo decir eso, porque les estaría engañando. Entonces, allí en la parte práctica de nosotros, ya en nuestras mentes, en lo que concierne a nuestros sentimientos. No, yo lloré también, y Nehemías lloró. Dios me tiene que... No, de pronto usted lloró, oró, ayunó, hizo duelo por 4 meses, y no siguió nada. ¿Ah? Los muros están... Pero el propósito de Dios era que los muros, por eso el título está claro, la oración y los propósitos de Dios. La oración no va a cambiar los propósitos de Dios, la oración se va a anexar a los propósitos de Dios. Amén. Entonces, esa es la palabra, hermano. Medite, no sé, en su vida personal, en lo que rodea su contexto, ¿verdad? Su mente, sus pensamientos, sus proyectos, su vida. Y esto le va a servir mucho. Amén.
Le va a servir mucho para echar mano de estas cosas y alimentarnos. Porque una de las cosas que más nos desanima es cuando no vemos respuestas así. En lo que nosotros mismos nos imaginamos. Ahora, yo no le voy a decir que usted no tenga planes de Dios y que no haya pensado en cosas de Dios. Pero Dios de pronto le dijo, bueno, espera más adelante. Porque hay 3 respuestas. Sí, no o espera. Amén. Entonces vamos a darlo hasta ahí, colóquese en pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.